¿Qué tal? Bienvenidos al primer podcast, Diálogos sobre Divulgación Científica y Tecnológica. Estamos muy honrados de tenerlos. Nos encontramos en la Semana de la Divulgación de la Universidad Autónoma de Baja California y en este evento recibimos con mucho gusto a los diferentes actores que hacen parte y propician los programas de divulgación en la universidad. Primero, y antes de arrancar el diálogo, quiero presentarles a quienes nos acompañan. Se encuentra con nosotros Vanessa Verdugo González, Coordinadora General de Extensión de la Cultura y la Divulgación de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Baja California. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenida, Vanessa. Brenda Mejía García, jefa de Oficina de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia en la ciudad de Tecate. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Brenda. Mario González Durán, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología en UABC, responsable de formación profesional por proyectos. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Norma. Gracias, Elvia, por la invitación. Saludos a todos, mucho gusto. Y, por supuesto, al público también que nos está viendo en este momento. Gracias. Gracias, bienvenido, Mario. Elvia Ayala Macías, profesora investigadora de FECITEC UABC, responsable de divulgación social en la facultad. Hola a todas y todos, muy buen día, ya encantada y ansiosa por empezar el diálogo. Muchas gracias, bienvenida, Elvia. Norma Alicia Barbosa Tello, profesora investigadora de FECITEC, responsable de la maestría en Ciencias e Ingeniería Aplicada. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar por aquí, gracias. Bienvenida, Norma. Ofelia Candolfi Arballo, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, responsable de proyectos de vinculación. ¿Qué tal? Muy buen día, qué gusto estar con ustedes y compartir experiencias. Bienvenido, Ofelia. Nos acompaña también José Eduardo de Anda Rivera, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología del programa de Ingeniería de Software y Tecnologías Emergentes, miembro del Club Universitario LabTech Móvil y divulgador de la ciencia y tecnología. Hola, hola, excelente día a todos y muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Sandra Gisela Duques Acosta, directora de USAER, la Unidad de Servicios de Apoyo de la Educación Regular del Estado en la ciudad de Tecate. Excelente día para todos, un placer compartir con ustedes esta hora. Bienvenida, Sandra. Gracias. Kerit Cervantes Mariaca, Oficina de Capacitación del Museo del Trompo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos y muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos desde acá del museo. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, bienvenidas y bienvenidos. Es un placer tener a todos los actores de los programas de divulgación en un espacio, aunque virtual, pero en un espacio de diálogo, de convivencia, de compartir experiencias y que sumen sobre todo a nuevos programas, pero también a esos divulgadores que todavía no se animan a arrancar con la actividad y que seguramente después de este podcast empezará un poquito a hacer pruebas, ¿no? A hacer pruebas con su conocimiento, a extender ese conocimiento a otros campos, a otras comunidades, que también es una responsabilidad desde la universidad. Pues bien, vamos a empezar, vamos a tocar algunos tópicos, sobre todo en temas de la importancia de la divulgación desde la universidad, cuál es su panorama, cuáles son esos beneficios y acciones que se trabajan con la comunidad, con el contexto, cuál es el beneficio para los estudiantes, nuestros estudiantes en esa formación, los retos, las barreras de la divulgación científica y tecnológica, y también al cierre vamos a soñar un poco identificando o analizando nuevas formas para divulgar. Empezamos y bueno, arrancamos con la primera temática sobre la divulgación de la ciencia y tecnología, un tema de importancia para la universidad. ¿Cuál es ese panorama y esa visión que se tiene actualmente en la Universidad Autónoma de Baja California? Entonces, cedo la palabra. ¿Quién quiere iniciar el diálogo? Pues iniciamos desde acá. Muy bien. Pues bueno, desde el plan de desarrollo institucional que se marca en este periodo rectoral 2023-2027, se enmarca la divulgación de la ciencia como este proceso de
de involucramiento, vinculación con la comunidad, ¿no? Entonces es como reciprocidad, y lo vamos a decir precisamente en términos divulgativos, ¿no? O coloquiales, asequibles para el público, no podemos andar como zancudos por la vida tratando de llegar, picamos y nos vamos, ¿no? O sea, no, la verdad es que el investigador, la investigadora, el proceso de investigación llega a un área social en una retribución después de que sacamos esta información y qué es lo que le queda a la comunidad. Entonces, en ese sentido, en uno de los ejes transversales del Plan de Desarrollo Institucional de la universidad, es muy enfático en cómo la universidad es un factor de cambio social en Baja California, ¿no? Entonces, este factor de cambio es a través precisamente de la divulgación de la ciencia, de la extensión de la cultura y de la extensión de los servicios y obviamente del proceso creativo, investigador, de investigación que se logra llevar a una comunidad que no es una erudita en la materia en ninguna de las áreas necesariamente, pero que con la aportación del trabajo universitario de divulgación podemos lograr factores de cambio social, ¿no? Por ahí me diría como que ese es el panorama que se está viviendo en este momento de la universidad, de acuerdo a la parte como institucional, ¿no? Como estos donde están el PDI, donde están estos ejes transversales, donde están estas metas, ¿no? Esta visión a la que estamos aspirando. ¿Alguien más? Sí, muchas gracias, Vanessa. Yo quisiera preguntarle a Brenda ahora con esta visión desde la Coordinación General, porque es la oficina con la que más hemos colaborado, digamos, más cercana a las facultades. ¿Cómo se aborda esta visión general? Y ahora en esta comunidad de Tecate, que decimos Tecate, pero en realidad es Tecate, Valle de las Palmas, ¿no? Que también las dos facultades estamos adoptados, ¿no? Sí, hola Norma. Pues mira, para nosotros ha sido muy importante y ha sido un reto grande, porque como dice Vanessa, cuando se pone en la línea el trabajar con la divulgación de la ciencia, pues nosotros veníamos muy apegados a la divulgación de las artes, ¿no? De esta área. Entonces, cuando nos dicen ciencia, para nosotros sí fue como, o sea, qué susto, porque no sabíamos, o sea, a qué nos íbamos a enfrentar, ¿no? Entonces sí fue como, ¿qué, por dónde? ¿Aquí por dónde, no? Sí, Sabemos que teníamos estas pláticas desde la concepción gráfica de cómo decir que es divulgación de la ciencia, decíamos, siempre la parte gráfica se iba al matraz, ¿no? Como a las cosas de las ciencias duras y exactas. Entonces, claro. No, o sea, sí. Y eso era como algo también desde ahí, ¿verdad, Brenda? Traíamos Sí, desde ahí, desde romper los esquemas en los diseños, decir, no más puede ser lo de química, lo que a todos se nos viene, ¿no? Entonces, desde ahí fue un reto. Pero después nos dimos cuenta, especialmente pues aquí en Tecate, dije, bueno, no es tan alejado de lo que ya hacemos, ¿no? O sea, es otra área, pero ya lo estamos haciendo. Entonces, nada más es abordar, ver por dónde nos vamos a ir y empezar a encontrar estos lazos, estas conexiones, trabajar mucho en conjunto con la coordinación. Preguntábamos, era de, es que el nombre no puedo dejar este nombre porque este nombre se escucha muy, no, o sea, nadie lo entiende, decíamos. Entonces, empezar a trabajar eso, el decir, ¿cómo le vamos a hacer? Y Vane nos ayudaba mucho con eso, porque para nosotros siempre un problema han sido los nombres, ¿eh? Sí, decía Brenda, es que son muy creativos. Yo, no creas, pero tratamos de que sí, le preguntaba. Este proceso, ¿no? Ponerse en el lado de esta persona, de estas personas, de estos públicos que no son especializados, ¿no? Inclusive en la facultad hemos tenido esos diálogos, por no decir pleitos, estos diálogos entre, Raúl por Elvia que estaba en el área de divulgación, porque decíamos, decía el coordinador de investigación y posgrado, esa responsabilidad es de investigación y posgrado, y yo, no, es de vinculación, ¿no? Entonces, tú si quieres haz un área de difusión de la ciencia, que es un público experto, y nos quedamos nosotros con el público que no es
experto, donde finalmente implica otras cosas, otras dinámicas, y que la misma gente lo va a hacer. Los que están en posgrado trabajan en difusión y también en divulgación, pero sí tuvimos que caracterizar mucho esos dos, ¿no? Y al final con Elvia se quedó divulgación social para que se entendiera un poquito más que era hacia afuera y con otro público, ¿no, Elvia? Sí, fue, es bien interesante, ¿no? Creo que Elvia tuvo una desconexión, ¿verdad? Sí. Sí, me parece que sí. Bueno, yo quisiera retomar un poquito solo la idea, aprovechando que todavía no regresa, que nosotros también nos hubiéramos peleado por Elvia. Es un excelente trabajo, pero desde otra facultad. Sí. Yo retomo un poquito esto que dijeron de que siempre lo hemos hecho, ¿no? Realmente desde hace 15 años que está en nuestra facultad hemos tenido vinculaciones con la comunidad de alguna o de otra manera. Siempre un nicho de mucha necesidad y también que siempre nos arropan mucho son las escuelas, ¿no? Y está la maestra Sandra aquí presente que también ha sido testigo de cómo hemos trabajado con las escuelas. Sin embargo, siempre hemos tenido este contacto con la comunidad. Y ahora que la maestra Vanessa lo llama por su nombre, como institucionalmente se conoce, pues es algo que hemos venido haciendo y sobre todo perfeccionando, ¿no? Porque cada salida, cada actividad de divulgación, nos quedamos con una lista de cosas que para la siguiente vez vamos a mejorar. Nos gustaría hacer esto otro, te fijaste que esto funcionó, lo retomamos, ¿no? Entonces es nada más, ahora que digamos que es esta revolución de la divulgación, le llamamos por su nombre, pero finalmente son actividades que siempre hemos disfrutado hacer, ¿no? Yo quisiera empezar por felicitarlas a todas, porque como dice Ofelia, he sido testigo desde la idea, desde el inicio de estos sueños, y hemos participado, hemos colaborado también en Tijuana, en Tecate, con las escuelas de educación básica, principalmente primarias, y desde siempre ha sido como una sorpresa, ¿no? Que la facultad observe esas necesidades que nosotros tenemos en las escuelas de básica, y pues es un honor siempre colaborar con ustedes, abrirles las puertas, aunque nos hemos encontrado con diversas barreras, ¿no? Institucionales, personales, de autoridades, etcétera, pero no ha sido impedimento para que estos proyectos vayan creciendo, vayan mejorando, y por ejemplo, últimamente que ya se vinculó con lo que era antes la extensión universitaria, que ahora pues ya tiene un nombre, ¿no? Como dicen ustedes, pues me da muchísimo gusto ver cómo se han afinado estos proyectos y cómo se ha logrado algunos de los sueños que pues solamente estaban en el aire. Así que pues sigamos soñando. Sí. Que lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Y sabes que algo de lo que dice también Sandra y Ofelia, creo que yo lo que me daba cuenta es que todos estábamos haciendo cosas por nuestros lados, ¿no? Entonces como intentando, pero todos teníamos como el mismo punto, lo queríamos hacer, pero cada quien por su lado. Y creo que ahorita que hemos encontrado aliados y trabajar en comunidad, ha sido bien bonito y bien enriquecedor, porque esos esfuerzos ya no están de manera individual, podemos juntarlos y podemos crecer. Entonces eso es algo que yo he visto que desde hace a lo mejor, ¿cuánto tenemos, Norma? Como ya 2 años, un poquito más. 4. Mira, se te han pasado bien rápido. Así se han pasado como agua, pero han sido más que normal. Pero ahora con la presencialidad, yo creo como de 2 años, ¿no? Que tenemos que volver, yo creo que esto ha crecido mucho. Y es algo muy bonito que dije, esto de trabajar en comunidad, con redes, está ayudando más. Y entonces ya no te sientes tan solo, no, ni por acá yo sola dando patadas, sino que de repente dices, somos más. Sí. Yo también se atribuye un poco también esta formalidad, independientemente, como dice Ofelia, y como lo hemos vivido todos y todas en la parte de la divulgación, siempre lo hemos hecho, ¿no? No es algo que sea novedoso, pero
Pero bueno, ahora tiene como más estructura. Pero yo también le añado un factor, que el CONACYT y el PDEPA ya lo consideran como algo que se debe de hacer. Y me está riendo Mario, porque sí, es súper importante. Sí. Es parte del estímulo que se le está dando al investigador, profesor, de tiempo completo, o sea, y pues de asignatura, la parte del profesorado, ¿no? De la docencia. Sí. Eso es bien importante que lo estimulen porque eso es lo que promueve. A final de cuentas, es parte como de una política pública nacional, ¿no? En donde decimos, bueno, la difusión no es suficiente, ¿sí? Tenemos que permear un poco más y vamos hacia la divulgación. Entonces, eso ha sido parte de esta revolución, ¿no? Lo entre comillas, porque vuelvo a lo que decía Ofelia, ¿no? Y lo que dice Brenda, Norma, Sandra, Elvia, ya se estaba trabajando, pero esta parte de revolución, pero estaba trabajando, digamos, por afinidad, porque me encanta, porque me gusta, porque además de que soy profesora, investigadora, mamá, ahí me encanta estar en ese proceso y me gusta la retribución que puedo tener de mi comunidad, o de la comunidad donde voy a trabajar, ¿no? Y esta pasión es la que me hace seguir adelante, aunque no tuviera incentivo. Pero ahora se revoluciona por estos puntitos, ¿no? Digo, yo quisiera... no, Mario. Me empiezo a reír, Mario. No, sí, no te preocupes. A mí me gustaría hacer nada más, bueno, compartir un poquito esa experiencia de lo difícil que es, y por eso yo creo que es un punto importante lo que estamos haciendo, porque aquí es donde se une la parte tecnológica, la ciencia, el arte, y de cómo voy a comunicar lo que yo estoy haciendo, lo que estoy pensando. Eso es algo muy complicado. Afortunadamente estamos en un equipo donde la crítica llueve mucho y, por ejemplo, a mí me ha costado mucho cuando expongo un tema, siempre termino diciendo, no, Mario, es que como lo estás diciendo no está bien porque no se entiende. Tienes que bajarle 2 rayitas, 3 rayitas, de tal manera que siempre hay enciclopedias. Un momento creativo para que uno diga, a ver, ya termino diciendo, oye, ¿y si lo decimos mejor ahora? No, sí, ahora agrégale esto. Entonces, siempre es como una evolución permanente de cómo aprendemos a decir lo que aprendimos, lo que estamos haciendo, para que llegue a un niño, a un adolescente, a alguien que no tiene nada que ver y que no tiene la obligación de saber lo que tú estás haciendo. Entonces, sí, es muy importante, pero yo creo que lo que nos une en este momento a todos es que tenemos la necesidad de comunicar. Eso es lo más importante. Yo creo en esa parte, pero adelante, además de los estímulos, ¿verdad, Vanessa? Pero... Sí, es súper importante, ¿no? Porque antes, digo, en este proceso de siempre se ha dado la publicación de artículos en actividades de alto impacto, siempre todo. Pero al final de cuentas también la parte de la divulgación, no nada más, digo, es un área multidisciplinaria, ¿no? No nada más necesita la parte de la habilidad de la comunicación, también necesita tiempo, recursos financieros, ¿sí? Necesita mucho esfuerzo. Entonces, esta también es una necesidad imperante de reforzar el área de la divulgación de la ciencia. De hecho, nosotros en la coordinación es algo que hemos estado replanteándonos, que en algún momento lo pensamos en poner al rector, ¿no? Necesitamos reforzar. Y lo platicaba contigo, Norma, la vez que nos vimos en las Fiestas del Sol, que también se hizo un trabajo bien interesante de presentación de proyectos de divulgación de ciencia por los estudiantes. Eso era lo que nosotros queríamos, ¿no? Que nuestro estudiantado pudiera presentar los proyectos, que la gente se interesara en lo que tenemos en cada una de las unidades, que bueno, que a final de cuentas fueron también selección un poco por las vicerrectorías, ¿no? Pero en esta plática que tuvimos, Norma y yo decíamos, necesitamos darle más peso a la divulgación. Si se fijan, el nombre de la coordinación se llama Coordinación General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia. Entonces, cuando hemos estado haciendo este análisis en el área de las jefaturas, Brenda y las demás jefaturas que están dentro de la coordinación, decimos, necesitamos
reforzar la parte de divulgación de la ciencia, ¿no? Y hemos estado viendo otras estructuras universitarias en donde la divulgación de la ciencia tiene una jefatura como tal. Entonces, digo, es algo que no es como cualquier cosa, es un proceso que pasa por consejo, es un proceso largo, ¿no? Pero si se sigue dando esta sinergia de trabajo, si se sigue involucrando, si sigue más oportunidades de hacer divulgación, más trabajo de capacitación, porque también hay que capacitar, sí, hay que capacitar para hacer divulgación. No nada más es como que, ay, tú eres bien bueno para comunicar. No, o sea, es una habilidad de muchas disciplinas involucradas. Entonces, si se sigue dando todo este proceso, yo sí veo necesario en la estructura organizacional darle ese carácter de importancia y esa fuerza a la divulgación. Sí, de por hecho, todo lo que se mueve, ¿no? Sí. Es súper interesante esto que se está comentando, porque si bien concuerdo en que son cosas que ya hacíamos, también concuerdo en que no todos las hacíamos. Sé que hay disciplinas que por su misma incidencia y la curiosidad que despiertan en las infancias, por ejemplo, pues son muy taquilleras, ¿no? Disciplinas como la astronomía, como la física, cosas que casi siempre ya están insertas desde el plan académico de los pequeños, ¿no? Pero hay otras disciplinas que no tenían esta estructura tan bien delineada acerca de qué es divulgación. De hecho, al principio, en la FCTEC al menos, y aquí ventilando a algunos colegas, pues se quería hacer pasar actividades que no eran de divulgación por divulgación, ¿no? Hagamos un congreso entre estudiantes y es de divulgación, y no, divulgación tiene que ser hacia afuera, ¿no? Y creo que esta madurez que han ido tomando distintos proyectos de divulgación de la FCTEC ha ido generando este ejemplo que ha motivado a otros, ¿no? Y entonces, oye, entonces puede ser esto, pero la capacitación es clave, ¿no? Porque a veces uno como investigador no despierta con esta creatividad de decir, voy a transformar mi discurso en esto para llevarlo a esta audiencia, ¿no? Eso no es en automático. De hecho, creo que en el Valle de las Palmas hemos hecho un esfuerzo entre nosotros, incluso me atrevería a decir que un poco competitivo, de, ok, ¿cómo le hago para ahora que se entienda más, que sea más digerible, que sea en un tiempo más corto para no perder la atención? Pero todo lo hemos ido haciendo de manera totalmente empírica. O sea, hemos ido de a poquito dibujando esos escalafones, y es ahí donde creo que la voz de pues, los estudiantes que están acá, o de la doctora Barbosa, que hace poco estaba en la Semana del Conocimiento, y como incluso Kerit, ¿no? Que ellos, su diario son niños y infancias, pues cómo perciben esto, ¿no? Incluso creo que aquí la crítica constructiva nos viene bien, ¿no? Porque lo estamos haciendo. De hecho, sí, yo ahí creo que hay un punto que resaltar ahí, que es el que necesitamos divulgar sobre qué es divulgación, porque muchas veces sí, se confunde muchísimos investigadores que pues precisamente hacen pasar artículos científicos como de difusión y pues no lo son, o incluso artículos que son sobre temas científicos pero no con el lenguaje adecuado para un público en general, ¿no? Entonces sí hay que, me parece que hemos avanzado muchísimo. También, como mencionaba por la autora Ofelia, pues es que sí, todos lo hacíamos por nuestra cuenta, pero eran esfuerzos que tal vez no lucían tanto porque no nos habíamos unido, ¿no? Entonces creo que sí hemos avanzado muchísimo porque ya se ve una estructura, ya se ven eventos organizados y vigilados, vaya, de alguna manera, para que cumplan con esos estándares de divulgación, para que cuidemos nuestro lenguaje al hablar y pues no querer poner conceptos muy teóricos o demasiado complejos, ¿no? Para nuestro público. De hecho, lo que yo quería comentar es que en un análisis que se hizo con directivos de las diferentes unidades aquí en Tecate, después de la participación en el LabTech, decían algunos compañeros, es que el vocabulario que utilizaban en las presentaciones, pues está muy elevado para los niños, y pues los niños no comprendían, y sobre todo porque llevamos alumnos pues con diferentes discapacidades, ¿no?
pero yo la verdad no estoy de acuerdo en esa observación porque finalmente es lo que queremos, o sea, acercar a los alumnos a ese nuevo lenguaje y que llamen las cosas como son, ¿no? El término y el vocabulario científico que debe ser, porque es por eso que queremos, o sea, elevar ese vocabulario de los alumnos, esas expectativas y ese conocimiento científico finalmente, ¿no? Y banalizarlo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí hay que tener cuidado con el lenguaje, porque sí hay términos que necesitan un respaldo teórico atrás para poderlos comprender. Entonces sí se debe tener mucho cuidado con el lenguaje que te utiliza. Claro, sí, no bajarlo tanto como para que pierda el sentido o la explicación del concepto, pero sí se debe tener cuidado de no hablar en términos que requieren de teoría o de una formación antes para poder entender el término, ¿no? Sí, yo de acuerdo con la doctora Norma, ¿no? O sea, hay que entender, digo, es que hay que pensar en el público. O sea, lo primero que tenemos que hacer es pensar en el público al que vamos a dirigirnos, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablarle a niños de preescolar que hablarle a niños de secundaria. Exacto. Y como dice ahorita maestra Sandra, ¿no? No es lo mismo tampoco con el tipo de niños o niñas, adolescencias que vamos a recibir, ¿no? Si tienen algo que trabajar en específico, digo, hay que pensar en esos públicos y cuáles son los canales de comunicación que vamos a tener. Pues eso es como el inicio de una divulgación, o sea, ¿qué vamos? El proceso de divulgación. ¿A dónde vamos? ¿Con quiénes vamos? Para ver cuál va a ser la mejor estrategia, ¿no? Y además, si me permiten hablar también en lenguaje sencillo, después de toda la semana y el año y los años estar inmersos en un lenguaje técnico, hasta en nuestras clases, en el laboratorio, en un congreso, en una conferencia, entonces hablarlo en un tema sencillo, en un lenguaje sencillo no es una cosa facilísima solo porque es el lenguaje coloquial de los niños, ¿no? Y no sé ustedes, pero yo nunca me he sentido más analizada y observada que cuando estamos explicando. Porque ellos, o sea, hasta ponen toda su atención y dices tú, la estaré regando porque me ve así, ¿no? O sea, ni memoria. Te sientes tan observada como cuando... Ni una sonrisita, ni una nada, no, sí. Nada, es simplemente, a ver, explícame y dime qué es lo que me tienes que decir, ¿no? Entonces es un público bastante exigente. Sí. Entonces no es una cosa sencilla decirlo de manera profesional, pero para que ellos comprendan el concepto, lo que yo quiero transmitir, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría agregar una complejidad más. Y me encantaría escuchar la opinión de Kelly, porque nuestras intervenciones con el Museo El Trompo, está muy lindo esto de hay que pensar en la audiencia y el mensaje no es igual para personas de este rango y de este rango, pero de repente se nos cambian los planes y estábamos esperando primaria, llegó prepa. De repente estábamos de acuerdo. Plan B. De acuerdo. Me encantaría si nos puedes ayudar con esto. Sí, en esa parte, pues yo escuchando, ¿no? Precisamente todo ese proceso, nosotros, algo por decir nosotros en cualidades que tenemos como museo es que somos un museo interactivo y centro de ciencias, es decir, cumplir como dos objetivos, ¿no? Parte de nuestro enfoque es ciencia, arte y tecnología. ¿Para qué? Para abarcar, porque mencionaron al inicio, a veces pensamos divulgación y inmediatamente se nos ve cohetes, matraz, química y física y así. Y es algo que no, que abarca muchísimo más, ¿no? Entonces, algo que me comparte la maestra Elia, que es con quien más hemos tenido contacto, de hecho ya aquí en el museo todos los chicos ya saben, el equipo Mumu, porque es el equipo, ya saben, hasta nuestra directora ya sabe. Entonces, parte de esto sí, es precisamente para nosotros como museo y un centro de ciencias, es súper importante la divulgación, ¿no? Nuestro público es diverso y si bien a lo mejor gran parte de nuestro público es una comunidad académica, es decir, sector básico principalmente y medio superior, sí tenemos como diferentes retos, ¿no? En este caso, por decir, sí nos pasa, sobre todo con eventos institucionales que tenemos en los cuales nos vienen súper variados. Puede venir, siempre damos un rango como de prepárense de este nivel a este nivel, porque puede ser de 5 años, como puede estar uno de 18 que te diga qué estás diciendo y por qué me pones a jugar. Entonces, sí es diverso,
sí es bastante complejo. Y sí es cierto, compartía la maestra Felia, que básicamente los niños te juzgan, los jóvenes te juzgan, porque o los tienes atrapados o los pierdes, o de plano te dicen, no te comprendí y no sé qué me dijiste y dijiste mal y no tiene sentido. Entonces, sí es una labor súper. A mí me habían dicho que no sé qué. Yo vi un video que dice que no sé qué, entonces como temblando. Sí, y luego hay niños que tanto puede que no tengan un conocimiento previo por el nivel académico, por el entorno, como puede unos que a veces, sobre todo por decir un ejemplo, los que saben todo de dinosaurios, te dicen el nombre de todo, y tú dices como, ¿qué me estás diciendo? Entonces, sí, es bastante diverso, y creo que la divulgación es una responsabilidad social, sobre todo viendo por decir, bueno, yo también fui cimarrona, entonces nosotros como institución superior sí tenemos una responsabilidad ante la comunidad. Entonces ahora creo que también ustedes que son docentes, y en su momento pues yo también fui docente, pero ustedes en particular que están en las aulas, creo que el reto es cómo los chicos ahora, los estudiantes, van a compartir toda esta información que tienen con el exterior, ¿no? Con otros grupos que no son especializados. Sí, en ese sentido. Que nos diga Eduardo algo, que nos cuente Eduardo cómo es verdad, le va. Híjole, pues en este caso yo pienso que, digo, nosotros seríamos como sus traductores porque no estamos bueno, depende del semestre, pero tan familiarizados con el lenguaje científico, más bien, gracias por eso. Tan inmersos en la industria. Estamos como en el punto medio donde, los jóvenes nos ven como, podemos ser como sus hermanos mayores y nos van a tratar como tal. Y las palabras que usemos, ya sea, digo, comprendo que incluso pueden hasta sonar imponentes porque son palabras científicas. Entonces, pues somos la traducción para que los jóvenes nos entiendan de una manera que se queden atentos. Igual depende con quiénes estemos lidiando, ya sea con niños o con estudiantes de prepa, pero sí, es cuestión de adaptarse y de estudiar un poquito el público. Ahorita que dicen eso de que nos esperamos en el trompo, entonces es el trompo el que nos hace eso, de que esperamos un público y luego llega otro. La semana del cerebro, ¿no? Esteban, para que nos acompañes en la inauguración, y pues me dijeron puras autoridades, y va a estar un grupo de secundaria creo que. Y pues yo llego con mi speech, ¿no? Y de repente puros niños de preescolar, ¿no? Pues cerré mi y empecé a platicar con ellos, ¿no? Porque pues no, el speech no, era muy institucional, no tenía sentido, ¿no? O sea, ¿no? Pero es el trompo el que nos hace. Es parte de la preparación que Kerim nos da a los investigadores. Es nuestro examen de divulgador. Si no puedo dentro, si no, adiós. ¿No me vas a comentar algo? Sí, era con respecto al público. Otra de las situaciones con las que me he encontrado que se me ha complicado, además de adaptarme al público, ya aprendí que tengo que llevar un plan B y si se puede uno C también, es que a veces los chicos tienen otras necesidades más indispensables, digamos, más básicas, cuando uno va a un lugar como un centro comunitario o a una escuela donde hay, que están, no sé, en las afueras, que tienen otras necesidades básicas, es mucho más difícil captar su atención, por lo menos he notado, ¿no? Digo, a veces hay chicos que tal vez ni siquiera han desayunado, ¿no? Entonces, y pues yo acá hablándoles de ciencia y todo, y ellos ahí con, como con otras preocupaciones, vaya, ¿no? Solo por dar un ejemplo. Entonces, también eso para mí ha sido muy, pues, enriquecedor, porque digo, híjole, de alguna forma les estamos brindando acceso a algo que a lo mejor no podrían tener, o sea, no podrían tener tan a la mano, digo, tan accesible, ¿no? Pero la otra es como, híjole, sí falta mucho trabajo aquí. O sea, hay mucho que hacer, hay que tratar de promover más y como comentaban, pues sí tenemos una responsabilidad social, ¿no? Tenemos que de alguna forma retribuir como universidad, ¿no? Entonces era básicamente... Y fíjate que lo que yo he notado ahorita que dices de trabajar con la zona rural, con los niños especialmente, un agradecimiento bien grande. Y yo he notado que mi compromiso mis retos son más grandes porque yo digo, o sea, no le puedo llevar cualquier cosa.
O sea, necesito realmente pensar qué se va a llevar, porque es una comunidad que lo necesita, que no tiene el acercamiento y que te lo agradece de una manera que tú dices, ay, o sea, la verdad, cuando uno está decayendo en el ánimo por algo y luego gracias a tipo de regresas revitalizada. Dices, no, yo hago esto, ya te ya. ¿no? Y luego llegas y dices, no, ese no es el último, ¿cuántos más? Y dices, no, o sea, tengo que seguir haciéndolo, ¿no? Específicamente, esta semana anduvimos en zona rural, en el Hongo, en Cerro Azul, y dije, no. Y me sorprendió mucho que fueron unos niños, o sea, yo dije, ay, yo me esperaba gritos así, ya sabes, o sea, son niños de primaria, dije, me esperaba caos. Dije, niños tan centrados, oyéndolos, ay, me sentí, dije, no, ¿sabes qué? Dije, necesitamos seguir trabajando, trayendo, bien agradecidos. Y hubo hace tiempo en un charlando con científicas, me llevó mucho un comentario de un niño. Cuando estaban las chicas presentando y al final se acerca y me dice, muchas gracias, porque ahora sé que yo puedo estudiar la universidad. Y yo dije, oye, o sea, yo pensé que para nosotros a lo mejor es lógico que mi hijo en algún momento va a estudiar la universidad, pero para muchos niños no. No saben que hay una universidad y no saben que pueden estudiar y no saben que la ciencia es un área de la que pueden también trabajar. Y dije, ay, no, o sea, yo sí sentí, me cayó, dije, no, ¿sabes qué? O sea, el compromiso que tenemos es más grande todavía porque tenemos unos retos y tenemos un niño y tenemos mucho allá afuera a lo que estamos llegando y queremos formar y pues tiene que crecer, ¿no? Y pues a partir de ahí digo, pues cada vez siento que este reto y esta ayuda entre redes me parece muy interesante porque creo que podemos llegar más y seguir formando, trabajando esa semillita, ¿no? Yo digo, espero algún día este niño llegue y, ay, ojalá, ¿no? Y aquí verlo en la universidad y saber que hay un espacio donde ellos pueden estar, ¿no? Claro. Sí. Claro. En nuestro caso, una de las comunidades, les cuento que hemos apropiado y que nos han recibido siempre muy bien es Valle de las Palmas. Estamos en Valle de las Palmas, yo les digo a mis estudiantes, tenemos que empezar por casa. Y estamos a 15 minutos de una población en donde existen diferentes necesidades y desde el área de la salud nosotros tenemos que ver cómo apoyamos. Y justamente el día de ayer acabamos de terminar nuestra última actividad de divulgación de este semestre y fue ahí en Valle de las Palmas. Y yo he tomado, por no decir copiado, pero una frase de un programa maravilloso que es Charlando con Científicas, de ahí he tomado una frase que creo que es una excelente manera de cerrar los eventos de divulgación o intervenciones que hacemos, porque yo les digo a los jóvenes o a los niños, te voy a dar este sticker y acuérdate, cada que lo veas, acuérdate que nos vamos a ver en la universidad, allá te voy a esperar. Y ellos, sus ojitos se iluminan así como, oh, y está aquí, o sea, está aquí a 10 minutos, a 15 minutos, no tienes que ir hasta Tijuana, no tienes que mudarte de tu casa, que sepas que estamos aquí a 2 pasos y que te vamos a estar esperando. Y eso, o sea, yo le veo sus caritas así, entonces, pero esta idea solo con la idea, pues, de que la divulgación también es una excelente medida, una excelente manera de también motivar a estos niños, a estos jóvenes, de que el trabajo que hasta ese momento ellos saben que podrían hacer de adultos y que hasta ahí van a llegar, se pueden hacer, ¿no? Entonces, matas un tiro, no solamente estamos hablando de llevarles información, sino de llevarles motivación, de llevarles esperanza, de llevarles quizás no la certeza, pero sí más seguridad en que lo que ellos soñaron también se puede lograr, ¿no? Entonces sí, es una manera de hacerlo. Para quienes colaboran y trabajan en trabajamos en temas de divulgación científica y tecnológica, es muy claro, muy notorio, sobre todo quienes partimos desde la vocación, que todas estas actividades nos motivan a avanzar, como dice Brenda, de repente puede llegar el momento que dices, le voy a bajar a estas actividades, el movimiento fuera implica mucho trabajo, muchísimo esfuerzo, logística, trabajo con muchas áreas, y cuando crees que vas a bajar la guardia o la dinámica un poco, te llegan en los eventos, estas luces que dices, no, síguete llevando mi dinero, no importa, todo mi sueldo
Pero yo tengo que seguir y creo que es una manera también de aportar cuando nos ponemos a pensar qué estoy haciendo por mi país, esto estamos haciendo por nuestro país, porque estamos invirtiendo en los niños, que es la mejor inversión, porque finalmente son los que van a, pues a continuar, ¿no? Con la dinámica que desde ahorita estemos trabajando con ellos. Y en ese sentido a todos nos ha tocado, creo, historias que pudiéramos redactar un libro de experiencia maravilloso con todo esto que nos ha sucedido en la educación. Y creo que esto permea al interior de las aulas y los perfiles de egreso de nuestros estudiantes. Cuando los estudiantes se involucran en actividades de divulgación, algo cambia en ellos, hay una chispa diferente, hay un perfil, ellos aprenden a colaborar con muchas áreas del conocimiento, a comunicar efectivamente o correctamente con autoridades, con niños, con compañeros de su misma facultad. Nosotros vemos cómo después de un trabajo de divulgación, los de diseño son bien amigos de los de mecatrónica y luego los de ingeniería ya conocen a los de otras áreas, entonces se vinculan, hay todo este tema de habilidades blandas en los estudiantes. Los programas de divulgación son una fortaleza, ¿no? Y luego, eso en toda la preparación previa. Luego, cuando es el evento, hay un cambio en ellos cuando ubican. A nosotros nos ha tocado actividades, hay una comunidad rural que apoyamos constantemente y entonces una vez llegamos y salieron los niños y dijeron, sí, volvieron, tenemos un año esperándolos, ¿no? Entonces mis alumnos llegaron cansados a instalar, fue de, nos están esperando desde hace un año, ¿no? Entonces vamos a darlo todo aquí porque ellos nos están esperando. Y aquí quisiera escuchar también los comentarios de nuestros estudiantes. Eduardo, ¿cómo crees que ha favorecido tu participación en todos los programas de divulgación que has participado dentro de esta formación profesional, ¿no? Pues yo pienso que es muchísimo en lo que aportamos, porque, digo, recordando el día del evento, como, para empezar, yo soy el que más se divierte, no son los niños, yo soy el que más se divierte al dar el taller. Es como jugar, pero aprendiendo, y eso es lo bonito. Pero los niños, ya una vez que se divirtieron, que ya te están conociendo, ya avanzaste en el taller, empiezan a tomarte como si fueras un ídolo, te tratan como si fueras un ídolo para ellos. Y eso es lo bonito, que les estamos enseñando cosas que ellos van a empezar a admirar y van a decir de que, pues este caminito. Por ejemplo, les hablas de astronomía y les vas sembrando la semillita para que, pues, en un futuro ya vayan escogiendo, ya sea sus hobbies o incluso su carrera. Pero sí. Gracias, Eduardo. Y quiero aprovechar la intervención de alumnos para presentar a Shushan Sánchez Ávila. Ella es estudiante de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, porque la divulgación también nos abre puertas para vincularnos entre toda la universidad. Y es miembro del Club Universitario LabTech en FCTech, ¿no? Ella es divulgadora de este laboratorio tecnológico y, bueno, invitada en este podcast. Chucha, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tienes acceso a cámara y micro? Hola. No, a cámara sí estoy batallando un poquito. Espero solucionarlo antes de que termine la videollamada para que me puedan conocer bien. Es un gusto estar aquí. Mi micrófono sí sirve. Qué bueno que sí sirve. Es un gusto estar aquí, de verdad, compartir un espacio con personas tan apasionadas. He estado escuchando todo y es como que, wow. O sea, es muy lindo entender la importancia de ustedes sobre la divulgación científica, pero me gustaría empezar contando un poquito de mi experiencia en este proyecto con la profesora Norma, porque se me hizo muy lindo y muy interesante, la verdad. Yo fui invitada por parte de una compañera, lo que vivimos fue una experiencia que me dejó demasiado, y creo que como administradora pública, bueno, como futura administradora pública, puedo entender la importancia de democratizar el acceso al conocimiento. Y esto que están manejando ustedes se me hace muy interesante, despertar esa curiosidad en los niños y que tengan como interés en aprender sobre la ciencia. Y mi experiencia en tanto Ojos Negros como acá en Tecate fue demasiado, de verdad, me dejó sin palabras, porque ver cómo los niños
podría ser como su primera vez que tengan como este acceso a las tecnologías. Se me hizo demasiado interesante ver también cómo los profesores buscan como esta manera de ser más didácticos para que ellos puedan entender sobre temas que también para mí eran como, wow, yo no sabía eso, yo no sabía sobre tal cosa, sobre la electricidad, sobre cómo funcionaba, y es como que muy interesante que lo dejen de una manera muy didáctica para que ellos puedan aprenderlo, y la verdad me dejó mucho de qué hablar y quisiera seguir siendo parte de esto, y creo que como universitaria es muy lindo poder llevar el conocimiento, no solo dejarlo aquí en la universidad, sino poder aportar algo a la sociedad y ayudar también. Pues nada, fue muy lindo y espero seguir apoyando aquí a la maestra, a la doctora Gandolfi y donde sea. Muchas gracias, Chuchan. Muy interesante los puntos de vista. Sí, de hecho, yo quisiera hacer una intervención en particular. Por decir, nosotros aquí en el museo tenemos también el programa de guías educativos, que son los chicos que están apoyando, ¿no? Precisamente. Algo desde que llegan los chicos les decimos como esta parte de que ahorita tenemos un ejemplo de que es alguien de relaciones internacionales y a lo mejor podríamos decir, pues, ¿qué tiene que ver, no? Como con la ciencia. Y mucho de eso le decimos a los chicos, es que son cosas que tuviste en primaria o en secundaria o en prepa, pero ya no las recuerdas, es como darle un refresh. Y algo mencionaban también de las habilidades blandas, que es algo que van aprendiendo los chicos con el tiempo. Entonces, creo que en ese valor nosotros, bueno, es importante, sobre todo, ¿por qué? Porque tratan de transmitir una información que ellos están aprendiendo o bien están comprendiendo o ya tienen ese conocimiento, pero a un público muy diferente, ¿no? Que puede ser desde un pequeñito, chiquito, en cómo jugar y enseñarle ciertas cosas, hasta una persona de la tercera edad que a lo mejor puede o no que tenga ese conocimiento. Entonces, la divulgación siempre he dicho es de 0 a 99 años e infinito, ¿no? O sea, así se aplica y nosotros en la parte, al menos cuando trabajamos, aprovechamos todos estos beneficios de los chicos, sobre todo tenemos afortunadamente Valle de las Palmas, muchos chicos que han hecho los programas con nosotros muy buenos y hablando ahorita como de las zonas vulnerables, a veces hemos tenido la fortuna de poder traer a esos niños, sacarlos de un entorno, traerlos en un camión que tengan la oportunidad de 3-4 horas pasarlas aquí en el museo. Y es una experiencia muy diferente y me ha tocado muchos chicos que hasta dicen, es que le expliqué cosas y le pregunté cosas y los niños están súper emocionados. Me tocó una vez una chica que hasta se puso muy sensible porque venían de una casa hogar donde los niños pues en realidad no sabían ciertas cosas que ella le fue platicando. Entonces es algo que también es beneficioso para los estudiantes, sobre todo en esa parte. Y creo que cuando empiezan a ver a su alrededor, ven que el proyecto es más grande, ¿no? Que la divulgación no es nada más comparto información y ¡ay, qué padre!, ¿no? Así como que, ¡uy, qué cool el proyecto! Sino es generar un impacto para una generación que en 10 años puede que tenga la esperanza de decir, ¡ay, voy a estudiar esto! Y es formar vocaciones, que es prácticamente eso, es como una cadenita. Yo creo que más de uno, no, en algún momento si nos dedicamos a esta área es porque alguien nos puso esa semillita, ya sea la edad de niños o grandes, no importa, pero se creó y se diseñó y eso hace que no se mueva como un engrane para que todo funcione de esa manera y se vaya como contagiando. Qué lindo lo has dicho, Kerit. Sí, creo que es el sentir de todos. Yo vi asentando a todo mundo ahorita que lo estabas compartiendo. Y aunque el diálogo está genial y creo que podemos durar aquí todo el día platicando, vamos a pasar a la cápsula de cierre. Porque estamos cercanos a cerrar y sobre todo aquí es un tema de compartir brevemente y este momento se llama Soñemos con nuevas formas de divulgación. ¿Qué sueña cada uno de ustedes desde su participación en acciones de divulgación? Un poco futurista y dónde se visualiza, veremos en unos años este video y entonces podremos ver si eso fue posible, ¿no? Y aquí, bueno, les pido que cada uno podamos ir participando. Si les parece, los voy nombrando por la lista que me aparece aquí en Meet y vamos cerrando el diálogo con esta frase de ¿con qué sueño yo en actividades de divulgación? Brenda Mejía, la primera elegida. Qué difícil. Pues mira, yo sueño
Pues conseguir, esto tiene que crecer, ¿no? Yo que más quisiera que llegar a todos los espacios, atender a todas las escuelas que se nos acercan, o sea, pero pues la verdad es que somos poco personal, que la verdad yo le tengo que agradecer un chorro al equipo de Tecate, somos bien poquitos, pero todos son bien entrones. Entonces, ahí andamos a donde se ocupa desde el intendente, la secretaria, hasta el maestro, o sea, no hay una distinción. Y eso es algo bien padre porque o sea, lo que estamos muy comprometidos con lo que hacemos, ¿no? Y qué más quisiéramos que llegara a más escuelas, atender a más niños, el ir creciendo, ¿no? Mucho. Y yo creo que lo vamos a hacer, Norma, de alguna manera. Creo que esto va muy bien y va tomando un camino muy importante y creciendo, ¿no? Estos vínculos, estas redes, este poder compartir con ustedes, el trabajar en equipo nos está haciendo llegar a más espacios, impactar más. Y yo creo que esto va a crecer mucho. ¿Cómo me veo en 10 años? Sinceramente, Norma, yo me sigo viendo acá. Eso es lo que me gusta. O sea, desde empecé divulgándolo, trabajando difusión cultural, estamos con ciencia, cultura, y hay una línea bien delgada entre las dos porque se unen para hacer crecer tanto el arte y la divulgación de la ciencia, tienen un punto en común muy importante. Entonces, yo aquí me veo, aquí voy a estar en 10 años, trabajando desde donde esté, en el punto donde me toque estar, pero sé que vamos a estar en pro de esto, de que esto crezca. Y muchas gracias. Un placer colaborar con ustedes y seguir con las redes y seguir creciendo, porque esto pinta muy bien. Muchas gracias, Brenda. Querida, adelante. Pues ahora sí que mi sueño guajiro, digamos, es precisamente esto, ¿no? Continuar con la labor, extenderlo más allá. Sé que a lo mejor es complicado porque aunque parezca también somos una institución y podemos tener un nombre, pero sé que cada uno pues hace su labor, ¿no? Tenemos diferentes retos y lamentablemente creo que con el tiempo se incrementan los retos, pero también se incrementa nuestro camino y alternativas que vamos tomando, ¿no? Y creo que ya no es algo burocrático, ya no es algo cerrado este tema de la divulgación y estamos llegando a más lugares, a una red muchísimo más grande, una comunidad. Entonces estoy muy emocionada porque yo creo, al menos yo de niña me hubiera encantado tener esta oportunidad de que alguien hubiera tocado o se hubiera permitido ir a mi escuela. Y ahora verlo, pues ya tengo la esperanza que en unos 10, 15 años ya vengan los niños y digan, ya son jóvenes y ya digan, yo tuve este reto, yo tuve este sueño y ahora lo logré y pues es algo que al menos nosotros aquí vivimos el día a día. Muchas gracias, querida. Elvia. Para no extenderme tanto, los comento en orden de que los quiero lograr. A corto plazo me gustaría ver las publicaciones en las que un equipo de diseño y varios investigadores hemos estado trabajando, que es tener unos cuentos de divulgación acerca de lo que hacemos en la facultad y un cuaderno de actividades para niños de kinder, que siento que es con los que a veces es un poco más difícil hacer llegar el conocimiento. Ya están en el horno, así que los quiero ver pronto en físico. A mediano plazo me gustaría ser un poco más creativa y enriquecer mis vínculos para ya no solamente llegar a las infancias, sino comenzar a llegar a otros sectores o grupos de interés, desde adultos mayores, vendedores, emprendedores o quien se pueda, ¿no? Pero ir extendiendo la red. Y a largo, y de verdad me entusiasma mucho, es que todo este grupo de prestadores de servicio social, de estudiantes que han estado en ayudantías o incluso de voluntarios que me han ayudado, como mencionaban hace ratito, ¿no? Incluso los intendentes o personas administrativas me regalan crayones para poder realizar las actividades y me gustaría mucho verlos a cargo a ellos. Muchas gracias, Elvia. Eduardo, adelante. Sí, bueno, como tal, a mí lo que me gustaría que gracias a la divulgación se le vaya dando forma a ese mundo con el que todos soñamos, ya, cosa donde todos gozamos de la calidad de los conocimientos y calidad de vida como sociedad. Pero sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Mario, adelante. Pues, bueno, me gustaría cerrar agradeciéndoles pues a cada uno de ustedes, a Elvia, Norma y a todos los compañeros que han iniciado a darle forma, estructura a esta área sustancial de cómo comunicar. Y antes de continuar, me gustaría pues retomar un tema, bien lo decía Norma Barbosa, ¿cuál es la responsabilidad social que tiene la universidad con la comunidad? Siempre yo me he preguntado eso y llego con la comunidad y les pregunto, ¿ustedes saben qué más hace la universidad por ustedes? No, pues solamente sabemos que van nuestros hijos a estudiar sus carreras. Ah, ok, pero ¿saben qué otro beneficio aporta la universidad? Entonces, bajo esas preguntas, uno dice, bueno, es que hay que traer ese conocimiento que se está desarrollando y compartirlo y decirles cómo puede ser útil para ellos. Y bien lo decía Ofelia, pues la importancia de decirle a los niños, ¿sí? A los más pequeños, que tienen la oportunidad de estudiar y cambiar nuestro país, ¿no? Y por consecuencia, pues cambiar nuestro mundo. Y la verdad, un sueño a corto plazo es ser como lo es un instructor del trompo. Qué maravilla, ¿eh? Yo la verdad estaba encantado, pasaba ahí, cómo tener enfocado a todos los niños que están ahí sin que ellos se distraigan. Eso es fabuloso, la verdad es que no, es un sueño, yo creo que permanente de mi parte, aprender, capacitarme para lograr captar la atención de diferentes públicos. Y en ese sentido también, pues, preparar mejores materiales. Ya lo discutíamos con Elvia la semana que nos vimos del conocimiento. Yo le dije, creo que lo que traemos en nuestro equipo es insuficiente, porque a mí me gustaría traer más maquetas, a lo mejor hasta pensar en una botarga, pensar en cosas que a mí me permitan hablar con los niños, niñas, y decirles de qué estoy tratando de comunicar. Entonces, sí es un reto bastante fuerte, pero creo que mientras no perdamos algo que para mí es vital, el espíritu de querer seguir comunicando lo que estamos haciendo, porque es la esencia de la universidad en este campo, de la ciencia, la tecnología, pues es decir, cómo comunico, cómo beneficio a mi comunidad. Puedo estudiar lo más complejo puede ser, pero cómo eso le sirve a mi comunidad. Y creo que la política nacional, estatal y de nuestra propia universidad está enfocada en eso. ¿Cómo hago que lo que estoy desarrollando y tengo interés desde el nivel científico y tecnológico beneficia a mi comunidad inmediatamente? No vamos a llamar, y una manera de decirles es comunicando y sabiéndonos expresar de la mejor manera, que a todo mundo, cuando tú termines de tu participación, te digan, eso es lo que yo quería saber. Ok, gracias. Muchas gracias, Mario, por la intervención. Gracias por el cierre. Norma, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias. También externo mi gusto de nuevo por estar aquí, estar compartiendo. De verdad que me llevo mucha satisfacción de saber que somos muchos en esta labor. Y es tan gratificante esta labor. Sinceramente, a mí me da mucha alegría cuando veo a los chicos que, no sé, si hicieron un tallercito y salieron con un dispositivo y lo ven y van jugando con él y aprendieron algo. Se siente tan bonito. Que a mí lo que me gustaría es que en un futuro sembrar esa semilla de la divulgación en los estudiantes de ahorita, para que en un futuro los egresados puedan hacer un grupo independiente de divulgación. Se ha visto en otras universidades. En una oportunidad tuve oportunidad de participar en el Encuentro Nacional de Divulgación de la Sociedad Mexicana de Física el año pasado, y hay un montón de grupos independientes en otras universidades, ¿no? Que solitos, o sea, se juntan y nada más por gusto, porque no tienen ningún tipo de beneficio más que esa retribución sentimental, por darle un nombre. Entonces, ese sería mi gusto, ¿no? Tener la capacidad mi sueño, tener la capacidad de transmitir ese gusto por la divulgación en los estudiantes que tengo ahorita y que de alguna forma me apoyan para que armen un grupo ellos en un futuro, ¿no? Y la otra, pues seguirme preparando también. Sin duda me falta mucha capacitación en ese sentido. Vaya, me voy adaptando. Voy también tratando de crear nuevas cosas de cómo divulgar.
Y voy aprendiendo, también voy viendo a ver cómo le hace él, qué funciona, qué no funciona, pero sin duda es algo que tenemos que seguir estudiando, ¿no? Tener que seguir aprendiendo. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, Norma. Ofelia. Muchas gracias. Pues yo me voy a enfocar en este cierre en dos cosas. La primera es fortalecer al equipo, porque como bien dice la doctora Norma, son estudiantes proactivos, entusiastas, los que casi siempre se suman y que nosotros podemos incentivar o con horas de servicio social o con un puntito extra o con no sé, algo, y muchos por amor al arte realmente, ¿no? Ahorita escuchando a los estudiantes y a Shushan en especial que dijo, yo quiero seguir participando, el hecho de que después de cada actividad alumnos se acerquen y me digan, puedo seguir, y yo le digo, pero ya liberaste tus horas, y ellos me dicen, no, yo quiero seguir colaborando, es una semillita de decir, wow, algo estamos haciendo bien. Entonces, fortalecer al equipo significa también hacer crecer el programa, ¿no? Y lo voy a decir tal cual, se necesita dinero, porque cada uno de los estudiantes aporta de su bolsa para realizar los materiales, y aunque siempre damos muchos consejos sobre hazlo con papel reciclado, no gastes mucho, lo que tengas en tu casa, mira aquí yo tengo hojas, tengo esto, tengo el otro. Si queremos una botarga, si queremos manteles de colores que sean vistosos, si queremos, los muchachos se hacen hasta sombreritos para explicar el tema, todo eso cuesta. Y de cierta manera, a veces aquí en Valle los estudiantes por confianza nos expresan decir, maestra, no fui porque no tuve para el camión, ¿no? Entonces, yo quisiera que ningún estudiante gastara un peso de su bolsa, pero también 2, 3 o 5 personas que somos las que estamos apoyando, pues tampoco podemos decir el predepa de este mes lo voy a ocupar solo en actividades de divulgación, ¿no? Entonces tenemos situaciones que se trata de dinero, desafortunadamente es así, y digo desafortunadamente porque a veces nos vemos limitados por eso. La facultad nos ha apoyado, nos brinda que la gasolina para la panel, que alimento para los estudiantes, sí tenemos apoyo, pero estoy hablando de que el fortalecimiento es un club como lo tiene CITEC o como lo tienen otras escuelas, en donde digamos que podamos hacer autosustentable el programa y los materiales o cosas que se vayan ocupando, pues puedan ser, se compren, ¿no? Realmente. Y ese fortalecimiento implica también que los estudiantes o niños o jóvenes que en este momento nos están escuchando, en algún momento se integren al trabajo y quizás en mi mundo rosa o en mi burbuja yo piense, no, yo quiero pertenecer a un programa de estos porque a mí me tocó escucharlos en alguna ocasión y a mí me sirvió. Y ahora yo quiero retribuir de cierta manera el impacto que tuvo en mí, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho, hay que aplicar a convocatorias, hemos sido beneficiados en algunas convocatorias y con ello hemos ido creciendo un poco más, pero bueno, seguir trabajando en esto, fortalecerlo tanto en recurso humano como económicamente también es algo importante. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por todos los aprendizajes. Muchas gracias, Ofelia. Sandra, adelante. Bueno, pues aquí sueños pues tenemos muchos, ¿verdad? Pero yo creo que seguir generando estos espacios en donde podamos tener esta comunicación tan cercana con la universidad, pues debe continuar y sé que lo están logrando a través de la vinculación que hace Brenda con el sistema educativo y con las escuelas de educación básica. Pues tenemos muchos retos de, como dice Ofelia, del recurso económico que es necesario para llevar a cabo todas estas acciones que ustedes pues nos traen, nos ofrecen de una manera gratuita, y eso es algo que para nosotros convencer tanto a las autoridades como a los padres de familia de que aprovechen todo esto que ustedes nos llevan, nos bajan. Es un reto también para mí como directora, porque es triste a veces que tenemos aquí a la mano
este espacio para que los niños puedan vivir estas experiencias, y no logramos convencer a la totalidad, ¿no? No logramos a veces que nos den un permiso, que se haga conciencia de que estos temas pues son muy importantes para el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como ya lo han comentado, para ellos es grandioso tener este acercamiento, poder tocar, experimentar, les aporta demasiado, ¿no? Y les abre muchas expectativas, ¿no? De logro y para sus carreras, para sus decisiones futuras. Y pues soñando así grandemente, como lo dice Norma, pues yo quisiera que tuviéramos aquí en Tecate un aula interactiva en la que los alumnos pudieran estar ahí de viva voz y poder desarrollar todos sus sentidos, sobre todo los niños con alguna necesidad educativa especial, con alguna condición. Eso sería maravilloso para nosotros. Y la otra parte, pues, que nuestros compañeros docentes estén abiertos también a capacitarse. Sabemos que la divulgación científica la podemos trabajar al interior de las aulas con diversos proyectos, pero los profes también se quejan, ¿no? De esa parte de que cómo voy a llevar al niño este conocimiento si no tengo las herramientas, ¿no? Pero todo se puede lograr siempre teniendo esa intención y esa vocación. Entonces, uno de mis sueños sería ese. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Sandra. Chuchan, adelante. Bueno, primeramente me gustaría comenzar dándole las gracias por invitarme y ser parte también de aprender sobre ustedes. Y pues nada, mi sueño sería, por medio de la política, aprender más sobre esto y llevar nuevos programas de acceso a la educación para que puedan los niños aprender o incluso más personas sobre la divulgación científica, sobre tanto la palabra, el concepto como tal, y sobre cada una de las cosas que podemos llevarles por parte de la universidad. Y creo que ese sería como mi sueño principal, y lo más como personal sería seguir apoyando y creando nuevos puentes acerca de la divulgación científica. Muchas gracias, Chuchan. Vanessa, adelante. Pues yo tengo una wish list, una listita aquí que es una recopilación de, la verdad, de que todo lo que hemos dicho, ¿no? Pero sí es varios puntitos que anoté aquí, ¿no? Por una parte, unos de mis deseos, ¿no? Y no nada más lo hablo como Vanessa, sino creo que es un compromiso, una responsabilidad por parte de las instituciones que fortalezcamos la divulgación de la ciencia en la cultura institucional. No, creo que ese es importantísimo, el fortalecimiento que hablábamos desde un inicio del podcast, ¿no? Pensar, yo desearía que siempre quienes estén dispuestos a hacer la divulgación, o en nuestros académicos y académicas, siempre estén pensando en los objetivos públicos y canales de comunicación que sean los más pertinentes para el logro de la divulgación. Jamás olvidar que quienes se dediquen a la parte de la divulgación, estudiantes, docentes, nosotros mismos, jamás olvidar a la audiencia, siempre pensar que siempre estemos pensando los proyectos de acuerdo a nuestras audiencias, asignar recursos adecuados para que los programas de divulgación se fortalezcan, capacitar constantemente al personal en términos de divulgación de la ciencia, evaluar, tener la capacidad de reflexión para estar evaluando y retroalimentando constantemente lo que estamos haciendo. Y no nada más la capacidad de reflexión personal, sino también esta oportunidad y tiempo, porque a veces la vorágine de todo el quehacer universitario no nos da chance de sentarnos a evaluar y repensar qué estamos haciendo. Y quisiera también, deseo con todo mi corazón y con toda mi alma, ¿no?, que se fomente la colaboración interdisciplinaria para poder lograr mejores resultados.
y que tengamos la capacidad, quienes estamos en la docencia, de identificar las fortalezas, habilidades, que tengamos esas habilidades blandas que decíamos hace rato, que platicamos hace rato, de nuestros docentes y de nuestros estudiantes, porque teniendo esta capacidad para identificarlas, podemos ir formando, integrando y haciendo más enriquecedor el proceso de estar en el aula. Articular la parte de divulgación de la ciencia con todas las disciplinas. No podemos hacerlo solos, no es suficiente, pero además ya no es opción. No es opción hacer la divulgación solos. Y pues por último, yo también algo que me encantaría, y esto es desde mi punto también de comunicóloga, ¿no? Es integrar las habilidades de la comunicación, de la comunicación social de la ciencia para los procesos de divulgación en los planes de estudio. Eso sería mi wish list. Muy buena wishlist, Vanessa, muchas gracias. Bueno, y si me permiten, y ya motivada con todas sus participaciones, quisiera yo compartirles algo de lo que son mis sueños en la divulgación, y lo pienso en dos sentidos. Primero, en la comunidad de estudiantes a la que nos debemos en la universidad y quienes son el fuerte dentro de estos programas de divulgación. Si bien la propuesta viene desde los profesores, desde el trabajo que se hace de las diferentes áreas del conocimiento, la verdad es que esto no sería posible sin estudiantes con esta vocación de servir, que participan y promueven tanto estos proyectos, y como bien dice Eduardo, y me encantó cómo lo describió, son el puente entre las infancias y los investigadores, ¿no? Claro. O son el puente entre la necesidad externa y nosotros como investigadores, que aunque queramos camuflajearnos, pues el discurso se nota, ¿no? Y la diferencia inclusive de generación es evidente. Entonces, nuestros estudiantes son un actor clave dentro de estos procesos. Por tanto, yo sueño con que más estudiantes se sigan integrando a estos programas de divulgación, porque en la medida que ellos participen desde la universidad en estos programas, estoy segura y confío que su perfil de egreso, además de esa fortaleza técnica de la profesión, va a tener un sentido humano que se va a potencializar, y entonces tendremos profesionistas comprometidos con su entorno y haciendo uso responsable y siempre en pro y bienestar de su comunidad, que es lo que ahorita anhelamos en todas las profesiones y en todos los puestos, ¿no? Y por otro lado, la comunidad a la que favorecemos. Hay dos cosas que para mí, y lo pienso así, son temas pendientes en los programas de divulgación que promovemos desde los grupos, ¿no? Como el LabTech, como Charlando con Científicas. Yo he identificado dos cosas y creo que hemos estado trabajando mucho en inspirar a niñas, a niños, a jóvenes, ¿no? Secundaria, a veces nos cuesta trabajo, pero estamos ahí dando guerra, pero creo que tenemos dos temas pendientes y que me gustaría en mediano plazo abordar. Uno lo estamos atendiendo y nosotros, Bernabé, que es mi colaborador en el LabTech y en Charlando, platicábamos y él decía, siento una necesidad de capacitar a los padres de familia en temas de seguridad digital, porque estamos promoviendo tecnología en los niños y es necesario que los papás estén informados de cómo vamos esa tecnología a incidir positivamente, pero que también hay riesgos y ellos tienen que saber. Y este año empezamos aprovechando la disposición de alumnas con un taller de seguridad digital para los papás, mamás. Tuvo éxito, pero queremos promover más, queremos más papás ahí, así como ha crecido los otros programas, ¿no? Sobre todo porque hay cosas que no necesariamente sabemos que tenemos que saber, ¿no? Y entonces, esa es una comunidad que a mí me gustaría atender, los padres de familia. También sé que en los niños hay dos áreas que no hemos abarcado y ya hemos tenido una situación con eso, que es los niños con necesidades especiales. Han llegado al laboratorio y nos hemos readaptado en ese momento para atenderlos, pero no estamos listos para recibirlos y sinceramente nos pesa, ¿no? Y nos pesa no estarlo porque ellos están ahí y tienen el mismo derecho, ¿no? Entonces deberíamos de estar listos para si llega un niño que no escucha, que no mira, que tiene una condición,
nosotros poder, en la medida de nuestras posibilidades, también darle seguimiento. Y otro tema y que me llama mucho la atención, sé que en educación básica hay un área muy poco explotada, o al menos que pudiéramos incidir, porque siempre nos vamos como que con los que más requieren, pero hay un grupo de niños que son, no sé si el concepto va bien, Sandra me corregirá, aptitudes sobresalientes, y son estos niños que se detectan como sobresalientes en sus grupos y no hay que soltarlos porque creo que esos grupos son potencia en el área, ¿no? Son los genios que a veces los hacemos al lado porque no requieren mayor atención educativa, pero sí la requieren, ¿no? Y creo que estos programas pudieran apoyar mucho en ese sentido. Y bueno, me puedo ir y extender mucho más porque este tema me apasiona, pero por ahí van mis sueños. Y ya no me queda más que agradecer, de verdad ha sido una mañana de mucho conocimiento, me encanta compartir, me encantó escucharlos, cómo desde sus áreas toman tan en serio este tema de divulgación. Y bueno, antes de cerrar, yo lo único que quisiera a nuestra audiencia, compartirles y pedirles que nos sigan en redes sociales. Tenemos una Instagram de divulgación de la facultad, que con mucho cariño Elvia da seguimiento junto con un grupo de estudiantes. Aquí se promueven todas las acciones y programas de divulgación de nuestra facultad. Síganos, compártanos, dennos like y ahí se está publicando, ¿no? Entonces, divulgación científica FCITEC. Agradecemos mucho al público, a su participación y nos vemos en la siguiente emisión de podcast. Muchas gracias.